¿Qué tipo de evaluaciones se hacen? Obviamente, hay una serie de temas que circulan alrededor de una decisión de asentarse en un lugar específicamente, ¿no? Pero ¿qué tipo de evaluaciones se hacen respecto, por ejemplo, cuando una familia o un grupo de personas decide asentarse en quebradas? Lo hemos visto en esta temporada de lluvias, en la zona norte del país, en algunas zonas donde se ubican sitios de peligro. Todo esto nos llama a la reflexión, sin duda, y conocer un poco más de nuestra historia y saber o adentrarnos a cómo pensaban antiguamente los peruanos, precisamente, ¿no? Los peruanos en épocas obviamente mucho más antiguas. Y por eso vamos a conversar con el señor Alejandro Chu. Él es arqueólogo, investigador de cultura y pueblos antiguos del Perú. Respecto precisamente a esto, ¿cómo vivían antes nuestros antiguos pobladores? Y sobre todo, ¿qué evaluaciones hacían respecto a las condiciones climáticas en nuestro país? Por ejemplo, en la zona norte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el antiguo poblador peruano, muchos siglos atrás, ¿no? Desde que llegan a poblar este territorio que conocemos como el Perú, tenía un conocimiento bastante desarrollado de todo este ambiente y territorio en el que se asienta, ¿no? Y una de ellas es justamente el saber en qué zonas no debían asentarse, ¿no? Evitar justamente estas áreas de quebradas fue una prioridad para los antiguos pobladores del Perú, ¿no? Sus sitios, si los analizamos desde la perspectiva arqueológica, están justamente ubicados en áreas fuera de este potencial peligro que son las quebradas y otras zonas pues muy cerca a los ríos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en lo que se refiere a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, en la zona norte, ¿no? Piura, Tumbes, Lambayeque, ¿qué consideraciones o qué se sabe de estas consideraciones que tenían los antiguos peruanos para asentarse en distintos puntos, por ejemplo, de estas regiones? Porque lo que ahora estamos viendo son ciudades totalmente anegadas, inundadas, producto de fenómenos climatológicos que no vienen de nuestro tiempo actual, simplemente. O sea, esto tiene un registro ya mucho más atrás. Sí, prácticamente estamos hablando de hace unos 5.800 años antes del presente, ¿no? Entonces, ese era un importante factor que había que tener siempre en cuenta. Entonces, por ejemplo, los antiguos pobladores se asentaban siempre en zonas donde la acción de estas avenidas de agua, producto de las lluvias por el Niño, por ejemplo, no iban a afectar sus sitios, ¿no? Lamentablemente, con la llegada de los españoles, cambian ese patrón de asentamiento andino, que podríamos llamar, y se ubican en zonas donde sí corre el riesgo de poder ser afectadas por las fuertes lluvias, ¿no? El caso más importante es, por ejemplo, Chanchán, la capital Chimú, está construida en una zona, aunque está en la parte baja del valle, no se ve afectada por estas inundaciones. Mientras que la ciudad de Trujillo, fundada por españoles en el siglo XVI, está justamente asentada en una zona que con un fuerte fenómeno del Niño podría verse afectada por inundaciones. Ahora, por ejemplo, estamos viendo sobre imágenes el complejo de Chavín y hemos tenido la oportunidad de visitarlo en algún momento, y el complejo cuenta con una serie de ductos de sistema precisamente de drenajes, características similares a lo que ocurre en otros centros o ciudades del antiguo Perú. Chavín es un caso excepcional donde los antiguos peruanos nos muestran el manejo que tuvieron para justamente lo que ahora llamamos prevención de desastres. El sitio está construido justamente en la confluencia de dos ríos, por lo tanto es vulnerable a huaicos y inundaciones. Pero los chavines construyeron todo un sistema de canales de drenaje y defensas ribereñas que permitió que el sitio se encuentre casi intacto hasta la actualidad, ¿no? Hasta nuestros días, el sitio arqueológico de Chavín es un sitio que presenta esta importante obra de ingeniería, ¿no? Que nos muestra que ya hace unos 3.000 años los antiguos peruanos tenían conocimiento de su entorno e incluso sabían cómo poder lidiar con estos fenómenos naturales. Ahora, ¿hay registros históricos y dado su conocimiento en arqueología de ciudades que hayan, digamos, desaparecido luego de fenómenos climáticos como el que estamos viviendo actualmente, debido a la potencia, a la envergadura, y que hayan lamentablemente sucumbido ante esto?
Por ejemplo, en el siglo XVI, la ciudad de Saña, una ciudad fundada por los españoles, fue completamente arrasada justamente en un fenómeno del Niño, porque no había esa prevención y los españoles que se asentaron en el valle de Saña no conocían justamente el poder destructivo de estas grandes lluvias que generaban pues estas grandes avenidas, ¿no? En la actualidad uno puede ir a Saña y ver las ruinas de esta ciudad colonial, ¿no? Que fue completamente destruida por este fenómeno del Niño. Y en el caso del antiguo Perú, pre-conquista española, ¿hay algún indicio respecto a la desaparición de alguna ciudad o civilización, en fin, producto precisamente de estos fenómenos? ¿O se manejaba de una manera con conocimiento? En el registro arqueológico sí encontramos evidencias de fenómenos del Niño, pero vemos también que estas sociedades pudieron lidiar con los efectos negativos del mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que para los antiguos peruanos, que era una sociedad agrícola basada en el cultivo de productos, ¿no?, de plantas, la agricultura se beneficia en cierta forma con estas lluvias, porque las inundaciones, las lluvias acarrean este limo, ¿no?, y en muchas formas se fertilizan los campos. Entonces los antiguos peruanos sabían cómo aprovechar estos recursos. Entonces la agricultura se beneficiaba, pero eran fenómenos que tenían que ser pues controlados, ¿no? Y con eso a través del sistema de irrigación, sistemas de defensas, que tenemos evidencias que los antiguos peruanos manejaban efectivamente. Claro. Ahora, también llama, por ejemplo, la atención el caso de Machu Picchu, ¿no? Una obra arquitectónica, una de las maravillas del mundo, que se encuentra en una zona particular, precisamente del Cusco, en una zona montañosa, pero muchos señalan que no es que se haya irrumpido en el escenario natural, digamos, sino más bien se asimiló la construcción de Machu Picchu, del santuario de Machu Picchu, precisamente a este paisaje, con todo lo que tiene que ver arquitectónicamente hablando. Eso es una enseñanza, digamos, de lo que se podría hacer actualmente. Por ejemplo, no asentarse en una quebrada, buscar los espacios en los que en realidad uno, bueno, como ser humano, como ciudadanos o pobladores, pueden más bien asimilarse al paisaje propiamente, al terreno, al territorio propiamente. Exactamente. Machu Picchu y otros sitios incas muestran esa integración al paisaje que tuvieron sus constructores, ¿no? Buscando también, de un lado, el integrar estos asentamientos, estos grandes sitios al entorno natural, y además también preveyendo posibles inundaciones o aluviones, ¿no? Muchos sitios incas, por ejemplo Machu Picchu, Pisac, no sé, en la región del Cusco se encuentran ubicados justamente en las zonas de ladera o en las mismas cimas de los cerros. Muy bien. De esa forma lidiaban con cualquier posible inundación producto de las lluvias. Muy bien, muchísimas gracias. Mucho que aprender en realidad de nuestra historia antigua, sobre todo de las culturas que precedieron a la presencia de los españoles en nuestro país, porque definitivamente ahí podría estar la clave para de alguna manera tomar eso como punto de partida y aplicarlo ya con la tecnología que actualmente tenemos y mejorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo en escenarios como el que nos toca vivir actualmente en alguna zona de nuestro país debido a fenómenos climáticos como el que estamos viviendo. Muchísimas gracias a Alejandro Chu, arqueólogo, investigador de cultura y pueblos del antiguo Perú de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 8:37.